La prohibición de la resistencia pacífica fue realmente la gota que colmó el vaso. Preso nacional africano ilegal, Mandela se pasó a la clandestinidad. Un día era una figura pública y al siguiente había desaparecido. Cuando Mandela pasó a la clandestinidad, se convirtió en un ídolo, en una figura gloriosa y heroica para todos los jóvenes negros sudafricanos particularmente. En fin, a partir de entonces, quedaban todos petrificados con su nombre. Desde su escondite empezó a llevar a cabo actos estratégicos de sabotaje. Para Mandela, ser un comandante secreto significaba pasar la vida escapando. En enero de 1962, le sacaron de Sudáfrica y viajó intensamente por todo el continente y a Londres. En julio, Mandela se coló de nuevo en Sudáfrica, pero pronto fue detenido por la policía. El caso del gobierno era consistente como una roca y Mandela sabía que le caería la pena máxima, la muerte. Mandela vio en el juicio su última posibilidad para contar al mundo sobre la Sudáfrica en la que él vivía y con la que él soñaba. Lo que intentaban hacer era condenar todo el sistema de Sudáfrica. Mandela dijo, quisiera llevar a juicio a Sudáfrica, quisiera llevar a juicio a los opresores. En realidad, se declararon culpables de las acusaciones, pero dijeron, sí, pero vosotros sois los auténticos criminales. Así que Mandela rehusó defenderse a sí mismo. Una defensa legitimaría el caso del Estado. En su lugar hizo un apasionado discurso al tribunal que duró 4 horas. Mandela terminó su discurso con quizá sus palabras más famosas. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He soñado con un ideal de sociedad democrática en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que me hace querer vivir para conseguirlo, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Esas serían las últimas palabras que expresaría en público durante casi 30 años. El 12 de junio de 1964, en la Corte Suprema de Pretoria, Sudáfrica, Nelson Mandela, de 45 años, fue condenado con otros 7 más por conspiración para derrocar el gobierno. Fueron sentenciados a cadena perpetua para ser cumplida en Robben Island, el Alcatraz de Sudáfrica, una isla rocosa y árida, rodeada de un mar embravecido, a 12 kilómetros de la costa Ciudad del Cabo. Nos lo dijeron claramente. Nuestra misión es doblegar vuestro espíritu. Y eso es lo que vamos a hacer. Dentro de 5 años, nadie se acordará del nombre de Mandela. Robben Island. Aquí no se permitían los relojes, ni periódicos. Las luces estaban encendidas las 24 horas al día. En su primer año de estancia, a Nelson solo se le permitió una visita de su mujer, Whitney. Pasarían otros 2 años hasta que pudiera volver a verla. Y pasarían 20 años hasta que tan siquiera pudiera tocarle la mano. En Robben Island, el apartheid era incluso más brutalmente impuesto que en el exterior. Incluso en las necesidades básicas de la vida, Mandela y los otros prisioneros negros recibían lo mínimo de todo. Cuando tuvimos que ponernos la ropa de la cárcel, a ellos les dieron a todos pantalones cortos y a mí me los dieron largos. A ellos no les dieron calcetines. Y el reglamento estipulaba que deberían llevar sandalias, pero les dieron zapatos como un favor. En lo referente a la comida, también había discriminaciones. Para ellos, menos azúcar. Solo harina de maíz hervida para almorzar. Para ellos no había pan, menos carne, menos pescado. Desde el primer día, Mandela decidió no darse nunca por vencido. No permitir jamás rendirse. Nunca se sometería a la falta de respeto o malos tratos. Donde Mandela y los demás se aferraron a sus principios fue en la cantera de piedra caliza. Cada día, durante 13 años, desfilaban hasta aquí y desde la mañana a la noche, bajo un sol abrasador, realizaban el matador y atroz trabajo de partir piedras. Pero también dejaron claro cómo deberían o no ser tratados. No correríamos. Nunca les llamaríamos jefe. Trabajaríamos a la velocidad que pudiéramos hacerlo. No íbamos a matarnos trabajando. Cuando nos exigían que al partir piedra debíamos tener un cesto lleno de ellas, les decíamos que hacíamos lo que podíamos. La conducta de Mandela asombraba a los guardias. Nunca les había hecho frente un prisionero con tanta dignidad y confianza en sí mismo. Y que además de eso fuera negro, les dejaba sin habla. Pero en el transcurso de los años, la conducta de Mandela consiguió cambiar su actitud hacia él. Con Nelson Mandela llegó un momento en que se dijeron a sí mismos, no toquemos a ese hombre.
Era como si fuera tabú. El respeto empezó a aumentar, pero no por un mito, sino por la conducta de Mandela. Él trataba de dar la mano a los guardias por la mañana. Les daba los buenos días, les preguntaba por sus hijos, se interesaba por sus esposas. Llegaron a temer a esa persona y llegaron a respetarla, pero también llegaron a que les gustara Nelson Mandela y al final llegaron a perdonarle. Nunca se vino abajo, no. Puede que se deprimiera, y el hecho de que estuviera lejos de su familia, de sus hijos, y de no haberlos visto crecer, debió ser muy triste para él. Winnie Mandela seguía abanderando la lucha contra el apartheid y fue perseguida por ello. Esto fue motivo de gran angustia para él. A sus hijos tuvieron que mandarles lejos a la escuela. No tenían dinero. Winnie fue perseguida y tuvo que vivir alejada de sus hijos. Eso realmente le torturó. Nelson y... Mientras Mandela iba haciéndose mayor en la cárcel, la memoria de Sudáfrica sobre él se desvanecía. Y entonces, en 1976, todo cambió, cuando un grupo de estudiantes negros fueron tiroteados y muertos por las fuerzas de seguridad en la ciudad negra de Soweto. De repente, el mundo entero abrió los ojos y las presiones al gobierno desde el interior y exterior del país crecieron rápidamente. A mediados de los 80 el impulso para el cambio era imparable y entonces Nelson Mandela se convirtió en el símbolo de ese cambio y el grito por su liberación fue como una peregrinación por todo el mundo para todos los que se oponían al apartheid. Nelson Mandela iba más allá de la vida, era un símbolo para todos nosotros, era una inspiración. Nos manifestábamos por él, con su nombre. Queríamos ser como él. Queríamos darlo todo por esta lucha. El país era ahora un tumulto, su economía casi colapsada. Sudáfrica se convirtió en una nación paria para el resto del mundo. El gobierno sabía que tendría que tratar con Mandela más tarde o más temprano. Su peor temor era que muriera en la cárcel, haciendo de él un mártir de la causa. En 1985 se tomó un paso decisivo. Se liberaría a Nelson Mandela si él renunciaba a la violencia, pero él rechazó la oferta categóricamente. No puedo ni quiero hacer ninguna promesa cuando yo, nosotros el pueblo, somos libres. Pero Mandela también vio claramente lo mucho que el gobierno lo necesitaba. Mandela vio el ambiente del cambio. Vio el odio sobre el cual se sustentó el apartheid por todo el resto del mundo. Vio que cambiaba la situación y que cambiaba a su favor. También vio que el gobierno abría algo la mano. El gobierno buscaba una vía para salir de ese lío. En 1985 Mandela entabló reuniones secretas con el gobierno que durarían 5 años. Reuniones que sentarían las bases para el inevitable final de toda la supremacía blanca. Muy despacio el gobierno empezó a preparar a Mandela para su eventual libertad. Ya que había sido apartado de la vista de toda una generación. Nadie sabía cómo era. Apareció en playas, entró en tiendas, pero nadie le reconoció. En 1989, con la elección del pragmático de Klerk como presidente, los acontecimientos empezaron a ir más rápido de lo que se esperaba. Al gobierno empezó a anular las leyes de la Estoy en posición de informarles que el señor Nelson Mandela será puesto en libertad sin cargos. El ambiente en el país esa noche fue indescriptible. Al día siguiente, una leyenda. El hombre más famoso en Sudáfrica, pero un hombre que no había sido visto en casi 30 años, aparecería a la luz del público para cambiar la historia de la nación. Y por fin llegó el momento. 11 de febrero de 1990. Después de casi 30 años, Nelson Mandela, con 71 años, era al fin un hombre libre. En el país hubo una explosión de celebraciones. En Ciudad del Cabo, más de 500.000 seguidores blancos, negros, jóvenes y viejos abarrotaron la plaza principal para oírle hablar por primera vez en casi 3 décadas. En África. Oír a ese hombre que había estado apartado de nosotros durante todos esos años fue una de las sensaciones más fuertes que sentimos la mayoría de nosotros. Para